Hola a todos, bienvenidos a Nerds Club, el programa en el cual hablamos de temas relacionados a la salud, al wellness y a la longevidad. En el programa de hoy para empezar, tenemos varitas de Harry Potter. ¡Woohoo! En el programa de hoy nos visita la doctora Carolina Lopizo. Ella es médica especialista en oftalmología, es de Mar del Plata, se formó en el Hospital Austral y hizo la especialidad en Mar del Plata. Ahora le vamos a pedir que nos cuente un poco más de su formación y de ella también, de su vida personal. Y la idea de hoy es hablar de uno de los órganos más importantes del cuerpo humano que le prestamos muy poquita atención en general. Ujú. Y no solo eso, sino que muchas de las cosas que escuchamos, sobre todo en redes sociales, están mal, están pésimo. Así que la mayoría de lo que crees sobre tus ojos posiblemente esté mal. Y hoy con Caro vamos a desmitificar todas estas cosas. Yo el día de hoy tengo la varita de Sirius Black y Caro tiene No me la acuerdo. varita de Dumbledore. Ahí está. Así que bueno, hola Caro, bienvenida. Gracias por Gracias. venir. Gracias por este espacio. Muy Así que importante lo que estás haciendo. Primero te felicito. Te estaba gracias. contando que ya vi el primer capítulo. Woohoo. Me conquistó. Yo también soy nerd de corazón. Y realmente creo que es muy importante, bueno, todo esto que estás informando, desmitificando, desde una mirada abierta, porque también a veces, si nos vamos a los extremos, cuesta llegar a las personas. Total. Y la ciencia, como creo que bien dijiste en uno de los capítulos, no es una ciencia exacta. Y yo siempre Total. pienso en esto porque es en parte lo que lo hace tan interesante y divertido y a la vez tan desafiante, ¿no? Porque hay días que digo, ¿cómo me gustaría que sea una ciencia exacta y tener que decir 2 Tener más 2 es 4, certezas. tomá? Pero no es así. Pero bueno, insisto, es lo que lo hace tan desafiante y lindo, ¿no? Y lo que nos enamora a los médicos. Total. Y lo importante de que personas que tengamos por ahí formación clásica o más tradicional en medicina podamos ocupar espacios en el mundo digital desde un lugar abierto, ¿no? Que también del otro lado vean que detrás de un médico hay una persona normal que tiene una vida, que tiene opiniones, que tiene pasiones. Sí, Así que, totalmente. bueno, Caro, contanos un poquito acerca de vos. Yo un poco ya adelanté que sos oftalmóloga y un poco dónde te formaste. Bueno, también sos runner, así que contanos un Sí, poco de vos. bueno, soy médica oftalmóloga, oftalmología general, una rama muy nueva de la oftalmología, que es la oftalmología integrativa. Me encanta y quiero que Recién, me cuentes también más adelante de qué es la oftalmología sí, es integrativa. muy nuevo, o sea, recién están empezando a ver las primeras formaciones universitarias en el tema. Me encanta. Pero bueno, es una rama de la oftalmología general que justamente va a la raíz del problema. Para resumirlo, el cuerpo es parte de un todo, ¿no? Total. Y la realidad es que la medicina y el cuerpo es tan complejo que los separamos por su complejidad, pero en realidad es la suma de sus partes. Y Exacto. cuando hay una alteración que afecta a la salud general, afecta a todas sus partes de diferente manera, y el ojo Sí. es una de ellas, ¿no? Total. Es Eh, como cuando decimos, es esto del reduccionismo que en su momento tuvo lugar para poder entender algo que es muy complejo, separando sus partes, pero de repente nos encontramos con que lo que nos enseñan muchas veces en el sistema tradicional te enseñan a tratar la retinopatía diabética por un lado, a tratar la diabetes por otro lado, y en realidad estamos partiendo de un mismo problema, ¿no? exacto. Entonces, nada, es re interesante poder tener esta visión un poco más, muchísimo más integral, entendiendo que no es el ojo, no es el riñón, no es el páncreas, sino que muchas veces son estados sistémicos que repercuten en distintos órganos. Así que, Sí, bueno, en me mayor o encanta. menor medida, más directo o indirectamente. Total. Pero sí, antes la medicina era, o el médico era como, bueno, sé de todo un poco, Sí, pero que mucho vaca poco aprieta. Ahí empezaron a aparecer las especialidades, sé mucho de poco, y ahora exacto. estamos tratando de volver, sin dejar de lado las especialidades, pero con esta Total. medicina más integral, volver al todo, ¿no? Y bueno, yo me enfoco en el ojo, pero recuerdo que es parte de un todo, Me que el encanta. paciente tiene sus emociones, su estrés, una alimentación, hace ejercicio, no hace ejercicio, una vida que no es casualidad que volvés de vacaciones y tenés un orzuelo cada vez que volvés de vacaciones. Bueno, eso que explica, ¿no? No es casualidad. Y No en es medicina casualidad. estudiamos un poco el efecto, ¿no? La causa-efecto. Hay muchas cosas que no están demostradas, pero por la experiencia vamos viendo. Total. Y bueno, no me quiero ir de tema, ahora vamos a hablar, vamos a hablar de todo esto. Perfecto, me encanta, me encanta. Bueno, como para arrancar un poquito, vamos a ir fuerte al medio con relación a un montón de mitos en relación a lo que tiene que ver con la Dale, oftalmología. Así que arrancando con temas sol y ojos. temón. ¿Qué pasa? Porque hay muchos influencers que dicen, bueno, te levantás y tenés que mirar al sol. ¿Qué pasa si yo miro directamente al sol
Sin nada, si yo me levanto, cara de dormida, voy y me pongo así y miro directamente al sol. Bueno, mirar al sol, totalmente contraindicado. Voy a empezar diciendo que soy una gran fanática del sol por una cuestión de que no viviríamos si no fuese por el sol. Pero Total. eso no quita que el Sí. sol pueda dañar. Muy Estás bien como sabés yo. como dermatóloga que daña la piel, bueno, también daña a los ojos. Es más, el ojo tiene mecanismos para protegerse del sol. Bien. Hace poco vi justamente un chico en Instagram que iba con la mamá caminando, esto me parece muy gráfico, por eso lo cuento acá, Me encanta. iba caminando con la madre iba con lentes de sol, ¿no? Como que le pegaba de frente el sol y el chico iba así achinado, sin lente de sol, ¿no? O sea, ya sus párpados estaban diciéndole, por favor, defendeme, ¿no? Protégeme. Sus pupilas probablemente estaban chiquitas, ¿no? Mióticas. Y él cuenta en el video, necesitamos luz para ver. Check, cierto, no veríamos si estamos en la oscuridad, ¿no? Total. Necesitamos luz para ver, es verdad. Entonces, ¿qué dice? Dice, como necesitamos luz para ver, y el sol es vida, salud, empieza a hablar de la vitamina D, etcétera, etcétera, le saca el lente a la mamá y le dice, necesitas el sol para ver. Sí, Tus ojos necesitan luz para estar sanos. sí. Entonces, un chico con 300.000 seguidores, ¿no? Ujú. O sea, Siempre, vale siempre aclarar. plataformas grandes. Entonces, ¿qué pasa? Él parte de una verdad, y es lo que pasa mucho en las redes sociales. Parten de verdades que se conectan mal. Total. Se conectan mal porque no son personas que tienen el conocimiento para conectarlo bien, Total. o porque directamente no entienden, digamos, cómo Sí, conectarlo. o contar algo que tiene algo de cierto, pero parcialmente o exagerando ciertos otros aspectos que lo hacen más llamativo a nivel algoritmo. Exacto. Entonces hace que esto se viralice y de repente no es una verdad completa o es Y en este información caso- que termina siendo directamente errada. Exacto, o sea, en algunos casos es información que tiene cierta parte de verdad, pero está mal conectada, Bien, pero en este caso directamente no es así. bien. Entonces, necesitamos luz para ver, aún así la luz daña los ojos, el Ujú. ojo naturalmente tiene mecanismos para defenderse de esa luz, Bien. entonces al final es el criterio. ¿Qué ¿no? pasa cuando yo miro directamente al Volviendo a tu sol? pregunta, ¿mirás directo al sol? Daño. 90 segundos es el tiempo. Si vos mirás 90 segundos directo al sol, te freís la retina. Para decirlo en términos bien. 90 segundos. 90 segundos. Es el tiempo si uno mira directo. A ver, si Sí. uno intenta mirar al sol, de base ya vas a parpadear, te va a llorar el ojo, la pupila se va a achicar. Vas a tener un Es- mecanismo natural de defensa donde tu cuerpo te va a decir esto no es Sí, es el ojo diciéndote, por favor, cuídame. perfecto, pero directamente entonces produce daño a nivel de la retina. Exacto. Y bueno, a Bien. mí me gusta siempre compararlo con lo que ya sabemos que es, digamos, el daño del sol en la piel. Bien, Yo puedo tener daño agudo o puedo tener daño acumulado con el tiempo. totalmente. Entonces, Puedo tener una quemadura aguda o tengo el daño del cual no me voy dando cuenta y de que ese es el más repente. peligroso, porque es el que no vemos y el que nos Total. daña silenciosamente. Entonces, el daño agudo en la piel te deja la piel roja, ¿sí? Sí. Tenés una quemadura solar. Bueno, en el ojo tenés una quemadura corneal, la fotoqueratitis. Esto se ve mucho en las personas que esquían, ¿no? En ciertos Bien. deportes o contextos donde el sol incide mucho más por el reflejo. Hace despejo. Entonces, exacto. Entonces, lo que es deporte acuático o esquí, Bien. la típica fotoqueratitis del paciente que fui a esquiar, estaba con las gafas, me las saqué un rato para sacarme unas fotos y a las 6 o 12 horas después del evento, Sí. o sea, está todo bien y empiezo con los ojos rojos que me lloran, que me duelen y literalmente la córnea está lastimada. En general, eso suele mejorar con un tratamiento, pero Bien. eso, muchos episodios o llevado al extremo. ¿A qué me puede llevar repetidas veces? O sea, si yo esta exposición crónica o estas múltiples exposiciones agudas, ¿en qué puedo terminar? Bueno, como te decía, empieza en la superficie, pero esto puede llevar, si es muy agudo o de manera acumulada, a lesiones en la superficie, como por ejemplo pinguéculas, pterigions o, llevado a lo peor, lesiones, digamos, crecimientos anormales, que pueden ser incluso malignos, ¿sí? Como cáncer a nivel Tumores. de los párpados, a nivel de la conjuntiva. Incluso melanomas tenemos en el ojo, que es muy importante destacar, que no, obviamente no es solo por el sol, es multifactorial, pero el sol está comprobado que influye. Y después ya, si vamos más profundo, daño en la retina. La retina es la capa sensorial, donde tenemos las células receptoras de la luz. Y eso se ve, por ejemplo, en los eclipses solares. Contame de eso, me reinteresa. Bueno, en los eclipses solares, donde la luna durante un ratito tapa el sol, Sí. ¿qué pasa? Uno quiere verlo, ¿no? El tema es que hasta que no lo tapa por completo, el sol sigue estando ahí y es como estar mirando directamente al sol, esos Claro. 90 segundos que te conté. Claro, y quizás en ese periodo, como ya ya lo está tapando parcialmente, quizás los mecanismos de defensa, como estuvimos diciendo, si vos querés mirar al sol, posiblemente vos mismo termines mirando para otro lado porque es un reflejo, ¿no? Pero cuando Exacto. ya tenés parcialmente el sol tapado por la luna, posiblemente esos mecanismos no estén tan activos.
Entonces hay un potencial de daño enorme. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En general no se llega a 90 segundos porque es un ratito que dura eso, ¿Me voy cebando? pero es el típico paciente que Sí. lo he tenido, me acuerdo patente una guardia en mi residencia, yo estaba guardia explotada y me acuerdo que Siempre. viene una paciente joven, 19 años. Me dice, vengo porque veo mal. Bueno, la visión agudeza visual era 10 de 10, es decir, veías 10%, 100%, perdón. Sí. Pero veía incómodo. Yo siempre digo, una cosa es la calidad visual y otra cosa es la cantidad. Yo puedo ver 10 de 10, veo la letra más chiquita, pero la veo mal. Bien. Veía como si tuviese 2 lagañas, ¿no? Claro, Como o sea, la identifico, pero veo algo borroso, está pasando, estoy ¿no? incómoda. Imaginen yo, residencia de primeros años, empiezo a descartar cosas, ¿no? La superficie ocular estaba bien, no veía nada, digamos, que pueda causar la alteración visual. Bueno, la pongo a dilatar la pupila para hacer un fondo de ojos y mientras sigo viendo a otros pacientes, ¿no? Y pensando qué puede ser. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos con el cerebro, no con los ojos. Los ojos son receptores de luz. Ya me voy spoileando algunas partes de la entrevista. Me Entonces, encanta. ¿qué pasa? Como los ojos son receptores de luz, pero vemos con el cerebro, cuando el problema no está en el ojo, hay que ir para atrás. Sí. Digamos, la parte, digamos, la vía visual que conecta el ojo con la corteza cerebral, que es la que interpreta, digamos, la que ve al Es la que final, ¿no? interpreta esas señales eléctricas. La transforma, digamos, en una imagen como tal y la conecta con otras áreas del cerebro que le da el condimento, ¿no? Que O es lo que sea, nosotros percibimos como visión. claro, o sea, veo una cara versus veo una cara conocida versus veo una cara de la persona que me gusta, ¿no? Y todos los mecanismos que se desencadenan. Fascinante. Entonces, amo la parte, digamos, todo lo que es neurología. Fascinante. Y bueno, así como funciona. Entonces, ¿qué pasa? Dije, listo, no hay nada en el ojo, vamos a ver si hay algo en la retina y si no, veremos más atrás, tendré que pedir una neuroimagen. Sí. Ese es como el razonamiento El normal, razonamiento ¿no? que uno sigue cuando tenés o estás evaluando una alteración en la visión. Exacto, bueno. A todo esto, imagínense, 19 años, le hice 1.000.000 de preguntas, ¿no? De Miles. dirigidas. Hiciste tal cosa, te entraba en el ojo, te golpeaste. No, nada, nada, nada. Bueno, claro, voy a ver a la paciente de consultorio de al lado Sí. y directamente me dice, vi el eclipse sin protección y veo mal. Y ahí se me prendió la luz. Le dije, no le pregunté por el eclipse. El eclipse. Hubo un No eclipse. estaba saltando con los movimientos astronómicos del No, momento. estaba al tanto, pero imagínate que si no me lo dijo cuando le hice 20 preguntas, dije, no lo asoció, Tremendo. ni lo pensé. No, que no obviamente que Es como no. uno espera cierto sentido común que a veces no es el mismo criterio que tiene el médico. Es difícil separar a veces, ¿no? Como, Es muy difícil. bueno, cuestión, le veo la retina a la paciente esta que viene, una lesión típica en la mácula, ¿sí? La quemadura en la retina por el sol, que casi siempre es reversible, pero no siempre y es medio sal, así que no se arriesguen. No. Bueno, vuelvo a ver a la otra paciente, le doy fondo de ojos, misma lesión. Le pregunto, tengo una consulta, ¿vos viste el eclipse ayer? Sí. ¿Usaste protección? No. No puedo Yo creer. por dentro era, no se te ocurrió decírmelo, bueno. Fue como Claro, eureka. posiblemente nunca asoció que potencialmente podía tener un daño en relación a justamente ponerse a mirar un eclipse. Sí. ¿Y qué protección tendría que usar una persona que quiere Bueno, mirar un a ver, eclipse? hay protecciones especiales que responden a ciertas normas ISO, Sí. como por ejemplo las protecciones que usan los que están soldando, ese tipo de protecciones que no tiene cualquiera en la casa. Claro. Pero si no, se puede hacer algo que se llama cámara oscura, o sea, es con una caja, bueno, son una serie de pasos donde uno básicamente lo que hace es ver el eclipse a través de un agujerito muy chiquito. Bien. Entonces lo estás viendo como indirectamente, eso evita el daño directo al sol, está lleno de videos en YouTube, pero bueno, cuando haya un eclipse de sol... No lo prueben en casa, ojo. Consulten a su oftalmólogo. Sí. Por suerte las dos terminaron bien, pero realmente podrían haber quedado con un defecto encima de la retina central, o sea, un defecto de la mayor agudeza visual. Y esto también me parece re interesante que lo podamos charlar, que es, así como yo a los pacientes en dermatología les hago recomendaciones en cuanto a cómo protegerse del sol habitualmente en relación a ropa con filtro UV o protección solar factor 50, aplicarse 15 minutos antes, reaplicar cada 2 horas, reaplicar si salgo del agua, etcétera. ¿Qué pautas tendría que tener una persona habitualmente para proteger sus ojos, no? Bien, bueno, primero... Más allá de, arrancando, que creo que ya quedó claro, no mirar directamente al sol, ni mirar directamente un eclipse. O sea, no hacer pavadas, básicamente. No, realmente, escuchar al cuerpo. Si uno hace algo que, digamos, el cuerpo empieza a responder, estás mirando al sol y te empieza a chinar, te llora, escuchar al cuerpo, ¿no? Bien. Te está diciendo algo. Pero básicamente, si vamos a estar al aire libre, lentes de sol, los lentes de sol UV tienen que ser de 400 nanómetros de protección de longitud de onda. Bien. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Obteniendo los lentes en una óptica. Bien. Siempre digo a los pacientes que las ópticas son como farmacias. Y el lente de sol es como una pantalla solar en crema. Perfecto. Entonces,
sería una estafa que una óptica te venda un lente que no tenga la protección que dice tener. Claro. Entonces, ese es La el protección escudo que uno tiene correspondiente. para comprarse una óptica y estar tranquilo. Perfecto. Después hay muchas ópticas ya formato online, ¿no? Que Bien. tal vez, bueno, uno puede dar un poco más de desconfianza. Sí. Muchas veces aseguran esa protección. Sí. Entonces, bueno, va a depender mucho si es una óptica reconocida, confiable, qué sé yo, conocida. Lo que yo siempre sugiero es, ante la duda, podés llevar el lente a una óptica y Bien. con un aparato que se llama uveómetro o lensómetro se mide esa capacidad de filtro UV. Perfecto. Incluso hay algunos aparatitos, no llevo en Argentina, yo tengo una pulsera, por ejemplo, que Sí. me compro un lente o me regala alguien un lente, pulserita al sol y veo la calidad Y del filtro. chequeas evidentemente que tenga ese filtro o Y no. lo chequeo. Y muy importante esto, ¿por qué? Porque como hablábamos de estas medidas de protección naturales que tiene el ojo, Sí. cuando nosotros nos exponemos a mucha luz, ya Sí. sea sol o luz artificial, la pupila se achica. Porque el razonamiento es, me va a lastimar. Yo quiero un poco de luz para ver, pero no tanto como para que me Como dañe. para que dañe. Entonces la pupila se achica. Eso se llama miosis. Sí. Cuando estamos en una condición de oscuridad, tengo que aumentar el tamaño de la pupila para decirle a la luz ven a mí, ¿no? Lo que haya que entre, ¿no? Básicamente. Total. Y también porque la oscuridad vemos con unas células que están en la periferia. O sea, necesito más como ampliar ese amplitud. Perfecto. ¿Qué pasa si yo me pongo un lente oscuro, pero que no tenga protección? Confunde el cerebro. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Es como el cerebro y el ojo, ¿no? Pero todo se da a nivel cerebral, en realidad, Sí, porque este razonamiento. es parte del sistema nervioso. Por el reflejo, el ojo responde. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, listo, genial. Hay oscuridad, entonces no me va a lastimar la luz, se irá hasta la pupila. Todo lo que haya de luz UV va a entrar directamente al ojo, el ojo queda desprotegido. Perfecto. O sea que no es lo mismo el tono del lente que yo me estoy comprando que la protección con ese filtro de 400 nanómetros que tiene que tener como para proteger realmente a las células de la retina y demás estructuras del ojo. Exactamente. O sea, la oscuridad del lente no garantiza y no tiene que ver con qué tanto me protege. El lente puede ser incluso casi transparente. Un día nublado donde el sol igual está, igual hay radiación UV, Sí. las nubes absorben un poquito, pero no todo. O sea, tenés que seguir protegiéndote. Bien. Entonces esos días yo necesito un lente menos oscuro para poder ver mientras Total. me protejo, ¿no? Bien. Entonces esos lentes a veces son casi transparentes y aún así tienen protección UV. Entonces el concepto es, la protección UV del lente es transparente. O sea, no la vas a ver, es invisible, mejor dicho. Perfecto. O sea que es un mito creer que ponerse un lente más oscuro o negro me va a proteger más del sol. Exacto. Es algo que también uno escucha. Ahora, yo no tengo ni idea de oftalmología. Imagínate, hasta yo hubiera pensado que podía ser algo que podía llegar a ser cierto. El decir, bueno, me pongo un lente más oscuro, debe tener más protección. Es que todo parte de algo que tiene sentido, ¿me entendés? Claro. Y es como ahí donde está donde pisás el palito. Y otra pregunta boluda, Sí. posiblemente una pregunta bastante boluda. ¿Qué relación tiene o qué tiene que ver con el polarizado? O sea, el polarizado se referencia al tono también del... Sí, qué tan oscuro es. ¿Qué tan oscuro Obviamente, aclaro, los oftalmólogos no somos especialistas en óptica. Bien. Y yo soy una gran fan de los licenciados en óptica porque saben mucho de lo que nosotros no sabemos. Total. Entonces, bueno, siempre está bueno complementar entre el conocimiento de ambos. Es más, por eso suelo hacer algunas, digamos, comunicaciones con licenciados en óptica, optometristas, porque ellos entienden mucho más que nosotros de esas cosas. Perfecto. Pero bueno, obviamente a la hora de indicar a un paciente uno algo tiene que saber de eso. Y básicamente, qué tan oscuro el lente, como decía, no interfiere en qué tanto me protege. Eso es una cuestión de un filtro que es invisible, por decirlo de alguna manera. Pero sí, el tema de la oscuridad del lente y el polarizado tiene que ver, o el color del filtro, con la calidad visual. ¿Entendés? Entonces, Perfecto. depende de las condiciones de luminosidad o si tengo alguna patología de base, patologías de retina, degeneraciones maculares, tienen alteraciones en los contrastes o más sensibilidad a algunos colores. Entonces, ahí es donde damos filtros terapéuticos para mejorar la calidad visual. Perfecto. Que no mejoran la enfermedad ni la curan, que también es otro mito. A veces he visto videos en Instagram donde de repente hay gente diciendo, comprá este filtro, no sé, amarillo, naranja, y te curás de la maculopatía. No, no te curás. Vas a ver mejor, es verdad, un poco mejor, y no todos, Bien. pero porque va a mejorar el contraste y tu calidad visual. Pero bueno, quiero que quede sí el mensaje de, en un día muy soleado voy a usar un lente más oscuro, en un día más nublado un lente más claro, más amarillento, e incluso, sacando el tema del sol, los lentes no son solamente para protegernos de la luz de la radiación UV, también nos protegen del viento, de cuerpos extraños. Yo que corro, Me ha running, pasado. Vos sabés que me pasó también el otro día. Yo también corro, somos las dos runners, y corro con anteojos. Y justo el otro día no corrí
con anteojos y me entraron 25 moscas en el ojo, no sé qué era. Y sí, es que uno está en contra del viento muchas veces. Y me acordaba de vos porque pensaba, claro, no solamente protegen contra un potencial daño de la radiación ultravioleta, por ejemplo, sino también contra justamente un cuerpo extraño. Sí, un cuerpo extraño, el viento mismo, o sea, aunque no haya cuerpos extraños que te puedan lastimar, Sí, el mismo viento seca el ojo. Y el ojo seco es tremendo. algo multifactorial. Te puedes poner 1.000.000 de lágrimas lubricantes todo el día, pero si vos te estás exponiendo, corriendo, ni hablar si andas en bici o haces algo a más velocidad. Claro, El otro día veía un paciente, bici, moto, por ejemplo, moto, paciente que anda en moto con un casco, pero que no tiene la protección porque dice que le molesta para ver, que es entendible, no queremos que te mates en la ruta, total. pero lo que le dije, mirá, es cuestión de azar, ni siquiera de tiempo. En realidad ni de azar, es cuestión de suerte Sí, que no te entre a alta velocidad por la moto un cuerpo extraño en el medio de la córnea, que es como nuestra ventana transparente, ¿no? Donde entra la luz al ojo, que eso se genera una cicatriz y termines en una cirugía, o un trasplante de tremendo, córnea. tremendo. Entonces, uno a veces subestima los riesgos hasta que le pasa. Hasta que te pasa algo. Y uno como médico parece exagerado, pero uno lo vio. Total. Bueno, mucho más vos, imagínate. Entonces es como, no te quiero decir, ay, hubieses hecho tal cosa. O sea, prefiero a veces pecar de exagerada o extra prudente, Prevención, pero para no tener que decirte hubieses hecho, ¿no? claro. O si hubieses. Tendrías que haber, claro, y nadie me dijo, nadie me explicó qué es lo que tendría que haber Sí, hecho tampoco posiblemente. Así que, exacto. Y eso es lo qué lindo de poder importante. comunicar en las redes. Yo soy pro libertad en la salud. Bien, Entonces, pero para usar bien la libertad tenemos que entender. hay que tener información. No te digo como un médico, pero por lo menos básica información para poder tomar decisiones. Es nuestra tarea también el tomar información que muchas veces es compleja y poder, digamos, transformarla en un lenguaje que los pacientes puedan comprender, porque es otro idioma, el idioma médico. Entonces, es importante que esa tarea es nuestra, el de poder traducir algo que sea comprensible, que podamos comprender con sentido común. Así Totalmente. que, totalmente. Quiero aprovechar también para preguntarte un montón de cosas que están sucediendo hoy en día, sobre todo con lo que tiene que ver con esto, con las pantallas. Uy, temón. Temón. ¿Qué es la fatiga visual en relación con las pantallas que estamos viendo mucho hoy en día por estar literalmente todo el día con esto pegado a la cara? Bueno, si lo nombramos de manera médica o terminológica, vamos a decir que se llama síndrome visual informático. O sea, conjunto de signos y síntomas que ocurren por el uso inadecuado de pantallas, y voy a resaltar esta palabra, inadecuado. ¿Por qué? Porque culpamos a las pantallas, no, las pantallas, las pantallas. Y yo siempre les digo el mismo ejemplo a los pacientes. Si bien se suman otros factores, parto de este ejemplo. Sí, Si vos pasás 8 horas, las 8 horas de trabajo que estás con la pantalla, la pasás leyendo un libro, estás concentrado leyendo un libro, sin parpadear y sin correr la vista de ese libro, tu visión se va a cansar, se va a fatigar. sí, Ya partimos de ahí, entonces sabemos que no es tanto la pantalla o el dispositivo digital, digamos, sí. sino el cómo me estoy exponiendo a ese trabajo visual de cerca o Bien. intermedio. Después se suman otros factores como la luz del ambiente y el contraste con la luz de la pantalla. Pero bueno, básicamente esta sensación de cansancio visual asociado al uso de pantallas tiene que ver con cómo nos exponemos. Bien. Entonces, para entenderlo, el aparato visual está diseñado, ¿no?, por la naturaleza para ver a lo lejos, ¿no? Bien. Siempre pensemos En la que periferia, a ver qué está sí, viniendo el león. sí, Quiero. pensemos siempre en supervivencia. Pensemos, si bien no podemos hoy comparar al ser humano de hoy con el ser humano de hace 1000 años porque las cosas cambiaron. Sí, pero evolutivamente. Evolutivamente estamos diseñados para sobrevivir. Después todo lo demás. Primero Exactamente. sobrevivir, después todo lo demás. Total. Entonces, bueno, la visión está hecha para eso, para ver si hay un depredador que me está persiguiendo a lo lejos, ¿no? Para identificar una fuente de comida, una fuente de agua. De cerca, a ver si hay algo que tiene algún aspecto que no lo debería comer, lo mismo el olfato, digamos, todos los Bien. sentidos están hechos para eso, ¿no? Como que estamos escaneando peligro constantemente en el ambiente. Perfecto. Hoy lo seguimos haciendo, aunque no estemos viviendo afuera, Total. lo seguimos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos diseñados para mirar a lo lejos y de manera intermitente mirar de cerca. Bien. De repente quiero ver, no sé, me pinchó algo, quiero ver si tiene una astilla, pero miro unos segunditos y listo. ¿Qué hacemos hoy? Hacemos lo contrario. Todo el día Estamos acá. todo el día mirando de cerca. Esa visión de cerca, en esa visión participa un músculo que hay en el ojo, se llama músculo ciliar. Yo lo llamo el zoom del ojo. Bien. Y la imagen que le da a los pacientes para que les quede grabado es como que cuando ves de cerca el músculo está así. Bien. Cuando ves de lejos está como relajado. Bien. Y está hecho para que sea intermitente, ¿no? Claro. Entonces estamos todo el día así. Todo el día contraído. Ya de base ese músculo se fatiga. Sí. En algunas personas más, en las Sí. personas
sobre todo jóvenes que tienen más capacidad de acomodación de este zoom, Bien, mucho más, y encima pueden no darse cuenta que ven mal y que lo usan. sí. Bueno, son cuestiones ya más médicas, pero ahí es cuando damos el típico lente, entre comillas, de descanso, que no existe un lente de descanso, pero ese paciente que en realidad ve bien sin lentes, pero a expensas de estar usando mucho este músculo, y cuando le damos ese lentecito, le relajamos el músculo. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, síntomas que uno puede esperar en relación a la fatiga visual o el síndrome Visual informático. visual informático? O síndrome visual del computador, si estamos en España, en Europa. El síndrome visual del Exacto, computador. del computador. A ver, por un lado, como decía, en algunas personas dolor de cabeza, cefalea al final del día sobre todo. Es el típico paciente que estudia o trabaja todo el día y de lunes a viernes termina con dolor de cabeza. Mm, Y en el fin de los días que no trabaja, no. bien, No en todos. O sea, pueden haber algunos o varios de los síntomas. bien. Después, sensación de que veo peor al final del día. Ujú, ¿Por qué? Porque no solo está este tema de que estamos contrayendo demasiado a este músculo, Sí. ¿sí? Y lo estamos forzando de más, sino que con el correr del día estamos parpadeando menos. Cuando uno está muy concentrado frente a una pantalla o frente a un libro, Claro, ¿sí? no te das ni cuenta y parpadeas Estás mucho así. menos. Nosotros normalmente parpadeamos unas 14 veces por minuto y no lo estamos pensando. Es algo natural. Totalmente inconsciente. Pero cuando estamos muy concentrados, estamos así. ¿Viste? Cuando estás como Sí, totalmente cuando estás absorbido captivado por algo. Estás así, Bien, no parpadeas y se reduce la frecuencia de parpadeo hasta 3-4 veces por minuto. O sea, de 14 mucho a menos. 3-4 veces. ¿Qué pasa? El parpadeo es, aparte de proteger a la superficie ocular, es como nuestro Como un teloncito. lubricante, sí. Claro, es un techo, digamos, que nos protege, lubrica. Claro. ¿Por qué? Porque distribuye la lágrima. Es como nuestro limpia parabrisas. Digamos, se Mm, produce la lágrima y el parpadeo la distribuye. me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Al alterarse, ¿no? Este mecanismo de lubricación ocular, el ojo se seca. Y cuando el ojo se seca, vuelvo a la comparación con el parabrisas, es como tener el parabrisas sucio. Bien. No sé si te pasó un día a la tarde cuando empieza a bajar el sol, vas por la autopista, Sí, de ese parabrisas un poco sucio y de repente te encandilás más, sí. ves mal, Sí. ¿no? Y bueno, si lo llevamos a molestias, eso también genera lagrimeo, ardor, incluso puede dar sensación de sueño. Como que quiero irme a dormir, pero no por sueño de No hombre. porque tenés sueño, Quiero cerrar sino los porque ojos. querés cerrar los ojos, claro. Incluso puede los ojos hasta llorar. Claro. Paradójicamente, ¿no? Es el típico Lagrimeo. ojo seco que llora, ¿no? Sí. Yo siempre digo, un ojo mojado no es un ojo lubricado, porque la lágrima no es agua nada más. Me encanta. Entonces, es importante tener en cuenta esto, y fíjense, hay dos tips que le doy a todos los pacientes justamente para bajar esta fatiga visual, que tiene que ver con descansar este mecanismo de acomodación de zoom Sí. y cada tanto hacer pausas y mirar a lo lejos. Ok, o sea, un paciente que si alguna de las personas que nos está escuchando considera que puede llegar a tener este síndrome de fatiga visual, no me va a salir nunca el nombre, No de importa, verdad, fatiga pero visual. este síndrome, porque son personas que quizás trabajan mucho con la compu, estás todo el día mirando la compu, todo el día mirando de cerca y llegás a la noche y tenés dolor de cabeza, tenés esta sensación de sueño, esta sensación de ver peor y piensan que pueden llegar a tener este síndrome. Pautas como para estos pacientes, aparte de obviamente consultar a un médico De base. oftalmólogo de base, eso siempre, pero pautas simples que quizás pueden ir haciendo hasta consultar. Bueno, lo que yo llamo regla 20-20. Bien. Cada 20 minutos de visión cercana, hacer Sí. una pausa y mirar a lo lejos 20 segundos. Ok, o sea, yo estoy. No hace falta que lo estén contando tampoco, a ver, eso No, que pero dice- más o menos como tratar de fijar mi mirada en un punto Claro. más lejano durante un rato, básicamente. Exacto, es decir, en una hora tenés que haber hecho 3 pausas. Ok. Yo siempre le digo a los pacientes, tenés un vasito de agua, ¿estás tomando mate? Cada vez que te tomas un mate, no haces esto, hace esto. Me Y encanta. de paso, parpadea, que es el segundo tip. Bien. Entonces, O sea, voluntariamente. Sí. Es más, algunos se ponen, yo a veces me pongo post-its en el Sí. monitor. ¿Por qué? Porque si voy a estar 5 horas No preparando te una olvides clase, de me parpadear. olvido. Yo también tengo, los oftalmólogos Sí, sufrimos sí, de los sí. ojos también, miren. Literal. Entonces, bueno, no, muy importante la pausa para mirar de lejos, cambiar Bien. el foco, Cambiar darle el un foco. descanso a ese músculo. Acuérdense, el músculo está así y yo cuando miro lejos le doy un descanso. Bien. Un tip copado para eso es, si tenemos la posibilidad, evitar poner el escritorio frente a la pared y ponerlo, si podés frente a una ventana, genial. Ideal. Si no, en algún rincón de la casa donde te dé ganas de mirar. Porque si tengo la Claro. pared ahí, Claro, no Se complica. voy a sentir ganas de mirar a la pared. son pequeños ajustes. Y el Sí. segundo es el parpadeo, que lo podemos hacer mientras hago el descanso para lubricar el ojo. Entonces, por más Total. lente que use, lente de descanso, por más lubricante, si vos no le das estas pausas al ojo y no parpadeás, estás haciendo un uso antifisiológico de tu visión
Claro. Eso llevado a 8 horas, 10 horas del día de trabajo, Sí. y no solo con pantallas. Digamos, la pantalla, digamos, lo La empeora pantalla por... es lo que tenemos hoy en día por una cuestión directamente que tiene que ver con lo adictivos que son los Sí, dispositivos un y medio de por nuestro trabajo, trabajo. recreativo. Pero esto también aplica a, no sé, si sos costurera, estás cosiendo, haces alguna manualidad. O sea, Cualquier cualquier cosa que trabajo de implique una cerca. visión de cerca prolongada en el tiempo, donde posiblemente yo estoy concentrado, entonces no estoy parpadeando la cantidad suficiente de veces como para lubricar y mantener ese ojo lubricado. O sea, es Exacto. cualquier actividad que cumpla con estos requisitos. Sí, o sea, estudiante, por ejemplo. Sí. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Llego al final del día con la vista cansada, no es que me despierto ya mal. Sí. Empiezo el día viendo bien y termino el día viendo peor. Sí. Ese detalle es clave en la anamnesis, no es que empiezo el día viendo mal. Claro. Empiezo el día viendo peor. Al final del día tengo los ojos rojos. Bien. Muchos lo normalizan, ¿no? Como, no, siempre tengo los ojos rojos. Mm. A veces me pongo una gotita y se me blanquea y ya está. Uf. No. Ahora vamos a hablar de eso No también. tapar los síntomas. Si el ojo se pone rojo, duele, es por algo, hay por que algo. escucharlo. Lo mismo el cuerpo, ¿no? Caro, escúchame, y en relación bueno, dijiste, ya spoileaste algo, en relación a, se le puede llegar a dar a estos pacientes unos lentes que no son de descanso, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre una estrategia terapéutica para este tipo de pacientes, más allá de las pautas de vez en cuando mirar a lo lejos y parpadear, sino cuál es la diferencia entre un lente para ese tipo de pacientes versus los famosos estar en todos lados y lo escucho creo que en el 90% de las personas que conozco no, yo uso lentes de descanso. Bien, bueno, no existe un lente de descanso, me van a odiar, perdón. A ver, no existe un lente de descanso como tal. No es que de repente, ya está, se me descansó la vista, no parpadeo, estoy 10 horas con la compu, genial, no pasa Claro. nada. A ver, el lente es el lente que el paciente necesite. Bien. El paciente tiene que ir a un control, obviamente, oftalmológico. Bien. En el control oftalmológico vamos a ver si necesitas una ayuda óptica, que sería el lente, Bien. o no. Hay pacientes que no ven tan bien, que terminan el día con estos síntomas de vista cansada, con el ojo seco, y vos ves el tiquecito famoso que vemos, su ojo es, llamamos hemétrope, o sea, no tiene ninguna alteración para llevar la luz a la retina, no tiene necesidad de lente, por más lente que le ponga, a veces incluso algunos oftalmólogos lo dan por placebo, diría, Claro. pero hay Me pacientes que ni encantó el necesitan el placebo. lente. Hay unos pacientes que ven bien, Necesitas pero pautas de higiene de la visión serían en entonces, relación a... por un lado es, si necesitas una pequeña graduación, dar esa graduación y usarla para la distancia que corresponda. Bien. A veces es para lejos, a veces es para cerca, a veces tenés presbicia y no es lo mismo la distancia del celu que la compu. Bien. Todo eso lo entrenamos en la consulta, o por lo menos a mí me gusta Sí. tomarme el tiempo de educar al paciente, preguntarle vos a qué distancia querés leer el celular, a qué distancia tenés la compu, porque no es lo mismo. ¿A qué distancia lo haces habitualmente como para poder que tu intervención termine siendo realmente efectiva? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, eso en relación al lente, entonces no hay un lente de descanso, es el lente que vos necesitas. Hay algunos pacientes que, como te digo, no necesitan ningún lente, algunos no me creen en el momento, me dicen, pero no veo bien, y ahí les explico, ¿no? Que Sí. el lente es una ayuda visual para algunos casos y es una causa de alteración visual, no la única, Bien. porque vemos con el cerebro, ¿sí? Sí. Entonces tu ojo está cansado por otras razones. Entonces, bueno, empezamos a entrenar eso y hago un control de eso, obviamente, periódico, evolutivo con el paciente. Empezamos a aprender. ¿Qué pasa cuando se usan sin indicación? Esto todos hemos visto seguramente que vas caminando, encontrás un kiosquito y tienen lentes con graduación +1, +1.5, +2, +3. O sea, ¿qué pasa cuando yo uso un lente que los pacientes interpretan que son lentes de descanso y los usan Sí. sin indicación, sin control? A ver, cuando hablamos de lentes graduados, no estamos hablando acá de lente de sol para que no se confunda. Bien. El lente graduado en un paciente, por ejemplo, con presbicia, Sí. esos son los típicos lentes que se venden en kioscos o farmacias. Sí. El lente de presbicia es, según rango de edad, aproximado, va como por escala, ¿no? Va escalando. Sí. Entonces el paciente empieza a probarse un lente y dice, con este leo. Con este más o Genial. menos. Viene el paciente a la consulta y me dice, mira, me vas a retar, pero me compré el lente en la farmacia. Capaz que le pruebo el lente y ve perfecto con ese lente. Claro. Eso significa que si ves bien, la Sí. clínica es soberana, si ves bien Ok. es porque Es porque el ve lente está bien. cerca de tu graduación. Entonces, a mí no me preocupa tanto que el paciente esté usando un lente de graduación que no compró en la óptica, porque si ve bien con el lente es porque se acerca a lo que Bien. necesita. Lo que me preocupa es que ese paciente, por ir a comprar el lente en el kiosco o en la farmacia, esquipee el control oftalmológico. Bien. Lo mismo que el paciente que compra el lente en la óptica, el graduado. A veces no sé, se te rompió el lente, te robaron la cartera, típica. Me robaron la cartera, me quedé sin el lente de leer. Me hice el lente en la óptica de siempre que tiene mi graduación.
y ve bien con el lente la paciente. Sí. Pero porque hace eso todos los años, hace 5 No años va que al no va al control control. oftalmológico. Mm. Entonces, yo no tengo ningún problema con que el paciente se haga el lente y la graduación con el óptico, porque saben muy bien Pues ellos hacer corresponde, eso lentes. estaría muy bien, pero Incluso- el control oftalmológico es otra cosa. Exacto. Justo ayer subí un posteo de esto. Nosotros los oftalmólogos no hacemos solo lentes. Bien. Acá todavía no se estila tanto, pero en países como en Estados Unidos España, también. afuera el óptico es el que te prescribe la receta de lente. Exacto. Acá la prescribimos nosotros y el óptico hace básicamente el cristal Sí, y todo. ejecuta. Pero yo personalmente no tengo ningún problema con que el óptico lo haga siempre y cuando concientice. Siempre y Bien. cuando no se ponga el guardapolvo de ya tenés el control oftalmológico hecho. Claro. Porque en la consulta nosotros detectamos patología incluso antes de que tenga síntomas. Entonces de eso se trata. ¿En qué consiste un control oftalmológico y cada cuánto es recomendable hacerlo? En una persona, decime si querés rango de edades también, o sea, en una persona que no tenga, digamos, patología previa, o sea, Bien. Bueno, vamos al grupo primero de adultos. sí, Adulto sano o entre comillas que ve bien y no Sí. tiene ningún problema. Yo siempre digo aparentemente sano porque así, adulto aparentemente Hasta sano, que o vas sea, al yo médico. no tengo un diagnóstico ya hecho de ninguna patología. Bueno, yo recomiendo de manera periódica cada 1 o 2 años. Bien. Es decir, en algunas patologías, por ejemplo, algunos estadios de retinopatía diabética, ya hay controles como más estrictos cada 1 año, 6 meses, 3 meses. Ahora, como regla general, a mí me gusta dar el mensaje de control anual. Control Aprox, anual. 12 meses, 14 meses, ¿sí? Perfecto. Mientras no tengas nada en el medio. Ojo Exacto. rojo, dolor, alteración visual, si no, hay que ir antes. Perfecto. En ese control, ¿qué hacemos? Obviamente evaluamos, por un lado, la visión, la cantidad visual, ¿sí? De lejos y de cerca. Bien. Vemos si hace falta un lente o no. No siempre hace falta un lente. Te diría que el 80% de los pacientes piensan y vienen por el lente. Perfecto. Y la mitad se van sin lente. La mitad se van sin. ¿Por qué? Porque hay otros temas, ¿sí? Que afectan. Eso por un lado. Por otro lado, a veces hacemos unas pruebas específicas, depende del paciente. Pero bueno, por un lado la visión y por otro lado la estructura. Bien. La estructura del ojo la vemos con la lámpara hendidura, que es un microscopio. Vemos la parte superficial, digamos, córnea, conjuntiva, todo lo que se ve a simple vista, pero lo vemos con un microscopio. Eso es para quienes hayan hecho controles oftalmológicos, esa máquina donde vos apoyás la perita y Exacto. te acercas y te miran con un microscopio. Generalmente pongo una gotita con anestesia y una gotita amarilla, que se llama fluoresceína. Eso permite primero tomar la presión ocular sin que moleste, que es muy importante porque la presión ocular no siempre da síntomas, ¿sí? Puede dar síntomas si tengo un aumento muy importante agudo, voy a tener un ojo rojo doloroso, voy a estar vomitando del dolor, pero eso no es la forma más común de glaucoma. La forma más Bien. común es silenciosa. Entonces tomamos la presión, eso es súper importante, y después, para completar el control, es importante dilatar la pupila para hacer el fondo de ojos. Es como que levanto la persiana y me asomo y veo qué pasa adentro. Bien. Y yo siempre digo, el fondo de ojos no es solamente un control de salud ocular, es un control de salud general. Bien. Porque es la única estructura del cuerpo a través de la cual puedo ver los vasos sanguíneos, la microvasculatura del cuerpo y muchas veces detectar enfermedades aún asintomáticas como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades reumatológicas, a veces infecciones. Impresionante. Contanos más de eso, Caro. Bueno, a ver. O sea, yo cuando estoy haciendo un fondo de ojo, básicamente estoy mirando la microvasculatura, digamos, o sea, de una estructura que forma parte del sistema nervioso. Claro, O a sea, ver, el árbol vascular, digamos, nuestros vasos sanguíneos salen del corazón y entran al corazón, básicamente, ¿no? Esa es la circulación mayor. sí, Y se va ramificando. sí, Y parte de esa ramificación llega al cerebro y se sigue ramificando y esa rama, ¿no? Que es la arteria oftálmica, sí. llega a la órbita y da ramas para todas las estructuras del ojo y anexos, ¿no? Bien. Párpados, etc. Eso es otro tema. También revisamos párpados en la consulta, ¿no? Que es muy importante. No vengan Re. maquillados. Me pasa El siempre. delineado. Entonces, ¿qué pasa? Esos vasitos, ¿sí? Sí. Algunos de esos vasitos son los que nutren la parte interna de la retina, ¿sí? Bien. Que es la capa, como dije, nerviosa, donde están los receptores de Los la luz receptores. del ojo. ¿Sí? También nutren parte del nervio óptico, que es el cable que lleva la información al cerebro, que conecta el globo ocular con el resto del cerebro. Entonces, como son parte de un árbol arterial, ¿sí? Sí. Si yo veo alteraciones en esa microvasculatura, si bien puede haber algo local, obviamente, muchas veces esas alteraciones están manifestando alteraciones en los otros vasos del cuerpo. Ejemplo, el mejor ejemplo es la retinopatía diabética. Las alteraciones en la microvasculatura de la retina, si yo veo a un paciente con una retinopatía diabética muy avanzada, yo ya estoy pensando que ese riñón probablemente ya tenga también alteraciones microvasculares, el sistema cardiovascular, o sea, me está hablando de otras partes del cuerpo. ¿Es frecuente diagnosticar retinopatía diabética en un paciente que no sabe que tiene diabetes?
Sí, obviamente depende del contexto. Sí, He trabajado en algunos contextos donde muy frecuente, sí. directamente pacientes que vienen con patologías de años de Sí. avanzados. Ahí obviamente hay contexto social que afecte todo. Sí, Pero sí, se ve bastante. se ve. También hipertensión. No es algo que tampoco ves todos los días, pero sí lo ves Pero puede llegar a bastante. pasar. O sea, la No, importancia de decir, ok, voy a hacer un control para detectar una patología que la quiero detectar antes de que me dé un síntoma. sí. Lamentablemente, por lo menos en mi experiencia, la mayoría de las retinopatías diabéticas que vi avanzadas las vi ya con consecuencias visuales. Mm, O sea, el paciente consultó cuando tuvo una consecuencia de la consecuencia. claro. ¿Entiendes? O Sí, sea, cuando ya era muy tarde. muy tarde Tal para vez hacer ya ciego algo. de un ojo incluso. Entonces, por eso hinchamos tanto con esto de vení, hacete el control, incluso en el fondo de ojos. Sí, O sea, nosotros en el fondo de ojos vemos la cabeza del nervio óptico, sí. solamente la cabeza, es un cable, vemos la puntita. A través de esa cabeza, además de alteraciones propias del nervio óptico como el glaucoma, podemos ver neuropatías que ya afectan, digamos, intracranealmente. O sea, Claro, una lesión a nivel cerebral puede manifestarse con signos a nivel del fondo de ojos. claro. Yo puedo detectar una hipertensión endocraniana por alguna lesión que ocupa espacio a nivel intracraneal y yo solamente con verte el fondo de ojos te lo Estoy detecté a detectando que tiempo. tenés una hipertensión Y endocraniana por X causa. lo puedo detectar todavía cuando podés tratarlo. Entonces, de eso se trata. O A sea, todas las personas que paciente, escuchen se este van traumados de episodio acá. se van traumados y sacando un turno Pero bueno, por con lo el menos oftalmólogo. a más de uno lo vamos a ayudar. Sí, seguro, siempre. Siempre, Vemos, ¿viste? O sea, el objetivo no es asustar, al revés, es no, concientizar que haciendo algo que muchas veces es muy simple, como sacar un turno, aunque saques un turno y te den un turno a 2 meses, o saques un turno particular con algún profesional al cual quieras ver puntualmente. Es decir, esta pequeña acción de decir yo voy a dedicarle un tiempo a mi salud me puede después prevenir un montón de consecuencias y muchísimo más tiempo que después le tengo que dedicar a tratar una enfermedad. ni hablar. A ver, a mí personalmente, yo también soy paciente, no es que me divierte ir al médico. De hecho, el médico en general No, es el no me peor gusta, paciente, claro, el pero peor. a veces es mejor organizar unos días de nuestra agenda, hacerlo, te lo sacás de encima y realmente tu yo del futuro te lo puede Te agradecer lo voy a mucho. agradecer. Pero bueno, aparte de los vasos sanguíneos y el nervio óptico, vemos la retina, básicamente, que es este empapelado interno del ojo. Sí, Y vemos atrás de la retina tenemos otra capa que es una capa vascular y con pigmento. bien. Bueno, la retina en realidad tiene una parte con pigmento, con melanina. Y donde hay melanina en el cuerpo puede haber, digamos, hay melanocitos, pueden haber melanomas. El melanoma no solo está en la piel, el melanoma está donde hay un melanocito y los melanocitos están en la piel, en el ojo y en el cerebro. Así que importante. Entonces, donde hay pigmento, donde hay melanocitos, pueden haber lunares, nevos, y esos lunares pueden ser buenos o pueden ser no tan buenos, ¿sí? Y Perfecto. pueden progresar. Entonces, muchas veces me pasa de ver lunares en pacientes, lunares que los controlás como los lunares de la piel con fondo de Perfecto. ojos y todo bien, pero lo mismo, los melanomas a nivel coroideo, o sea, intraocular, la mayoría de los que he visto, que no son tampoco re frecuentes, pero he visto por lo menos Sí. 3 en mi corta carrera de Bueno, es oftalmóloga, un con mis montón. 20 años. Es un montón, no es muy frecuente. Bueno, y todos los pacientes estos consultaron ya por una complicación. Claro, ya por un síntoma que produce. ¿Entendés? Entonces, perdón, miento. 2 fueron por una complicación y 1 fue porque se quería operar de cataratas y le hicimos un fondo de ojos antes. Y Diagnosticaron un fíjense, la pequeño catarata melanoma. pasó a un segundo plano. Olvidé totalmente. Entonces, bueno, el chequeo es clave para ver lo que no se ve a simple vista. En la piel, el Excelente. lunar lo ves. Perfecto. Si en el cuero cabelludo hay que explorar. Ahora en el ojo, o sea, si no dilatamos la pupila no lo No hay vemos. forma de verlo. Perfecto. Entonces, una vez por año, control oftalmológico, salvo que te indiquen que puedes hacer el control más espaciado, dependerá de lo que encuentren en la consulta. En los niños, esto sí es importante, es otra historia. Quiero hablar de esto. Primer década de vida, Niños. primeros 10 años de vida, Niños. aprendemos a ver. ¿Por qué? Porque no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Entonces, el cerebro para aprender a hacer cualquier cosa, para aprender a caminar, para aprender inglés, para aprender cualquier cosa necesita estímulo y exposición. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A los niños, ese ojo se está desarrollando. A medida que se desarrolla, le va dando estímulos al cerebro, a la corteza visual, ¿no? Nítidos en teoría, ¿no? De una Sí. imagen clara. Si por alguna razón la luz no puede entrar al ojo, porque hay una catarata congénita, o el niño tiene un párpado caído porque nació con el párpado caído, o tiene una miopía, ¿sí? Que hace que las imágenes no lleguen nítidas al cerebro, a la corteza visual, esa parte del cerebro aprende a ver de esa manera. O directamente no le llega Y estímulo, no se desarrolla. hay un bloqueo, o directamente se acostumbra a ver mal.
Después de esos 10 años son la etapa crítica porque es donde hay más neuroplasticidad. ¿Sí? Me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Si después de ese tiempo, de ese periodo crítico, yo, digamos, no soluciono el problema ahí, lo soluciono luego, o no lo soluciono, ya esa parte del cerebro la empezamos a usar para otra cosa, digamos, ya no va a estar interesada en la visión. Claro. Y esto genera el famoso ojo vago, que yo siempre digo, no es ojo vago, sino es corteza visual vaga. Me encanta. Pero bueno, y esto se manifiesta mucho más cuando hay un ojo que ve mejor que el otro, por un tema de competencia. Esto que llamamos ojo vago en realidad se llama ambliopía. ¿Sí? Entonces, un niño que de un ojito ve mucho menos que de otro ojito, tiene mucho riesgo de tener ambliopía y que el día de mañana, por más que soluciones el problema, lo operes, lo que sea, ese cerebro no aprendió a ver. Esa corteza visual no, digamos, desarrolló las habilidades que tenía que tener, básicamente. Y ahí entra el parche, el famoso parche en los niños. Si yo veo mal, el niño ve mal de este ojo, por alguna razón, una cuestión de lente, lo más simple, ¿no? Necesita un lentecito. Sí. Ve mal de este ojo y este ve muy bien. Sí. La parte del cerebro dedicada a este ojo va a desarrollarse mucho más y esta va a quedar a un lado. ¿Y es como que el cerebro compensa? No, economiza, básicamente. El niño tal vez no lo refiera, pero ¿cómo se va a manifestar esto? Por ejemplo, con un ojo que se desvía. El ojo se va a desviar porque... El estrabismo. Para el ojo, para fijar la vista, el cerebro tiene que saber a dónde fijar la vista. Claro. Si el ojo no ve, se va para cualquier lado. Sí. Ojito que se desvía es un signo de que puede estar viendo mal. Bien. No es la única causa, obviamente. Sí. Otro signo importante de tener en cuenta los padres es cuando la pupila está blanca. Bien. Antes era más fácil de ver por los flashes de las cámaras, pero si vos le ves la partecita negra, el puntito que es la pupila, la ves blanco y el otro no, o las dos blancas, red flag. Para llevar urgencia al médico. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Empiezan a competir los ojos. Si este ve bien y este ve mal, ¿no? Es como que este empieza a ganar protagonismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Además de solucionar el problema con un lente, por ejemplo, darle protagonismo al ojo que ve mal, tapando el ojo que ve bien. Jack Sparrow. Entonces, muy importante, la ambliopía y el tratamiento con el parche es como un tratamiento con una medicación. Perfecto. Yo insisto mucho con esto porque yo no hago oftalmopediatría, obviamente todos los oftalmólogos sabemos de oftalmopediatría. Sabes un poco de todo, obviamente. Pero como es un mundo aparte, ¿sí? Los niños son un mundo aparte, hay especialistas en esto. Totalmente, así como hay especialistas en dermatología pediátrica. Exacto, y bueno, tengo una amiga que vi hace poquito que justo detecté a tiempo un inicio de ambliopía en la hija, o sea, no estaba viendo lo que tenía que ver y había una diferencia de visión. Bueno, la heredé a una colega amiga también que hace oftalmopediatría y le indicó obviamente parche. Perfecto. Y le insisto todos los días a mi amiga, vos tomá el parche como si estuvieses tomando un antibiótico. Claro, como si fuese una pastilla. Si te dice 3 horas por día, 3 semanas, es 3 horas por día, 3 semanas. Perfecto. Es difícil, hay que jugar con los niños, yo tengo que verlo como un juego. Sí. Y muy importante tapar el ojo que ve bien y no el que ve mal. No confundirse de ojo. Eso puede ser una ambliopía iatrogénica incluso. Me parece re interesante. Y entonces ¿cómo tendrían que ser más o menos los controles en un niño? Bueno, ¿También entonces, anual? Bueno, en un niño primer mes de vida, primer control oftalmológico. Bien. Primer mes de vida. Bien. No solo para ver la salud ocular, sino que a veces detectamos infecciones que vienen transmitidas desde el embarazo por los ojos. Por ejemplo, toxoplasmosis. Re frecuente, lamentablemente. Básicamente. Entonces, primer mes de vida. Después, si está todo bien, bueno, genial, a los 6 meses. Si está todo bien, al año. Bien. Después, 3, 4 años. Después, 5, 6 años. Más o menos cada 2. Y después empiezan los controles normales. Perfecto. Cada 1, 2 Perfecto, años. pero bueno, mucho más frecuente el control en un niño. Sí, o sea, fundamental poder prevenir esa ambliopía. Pero sobre todo, y más temprano, más importante. Porque, insisto, más temprano, más pequeño es el niño o el bebé, más neuroplasticidad hay y más chances de que eso pueda mejorar con tratamiento. Perfecto. Más me acerco a los 10 años, más chances de que eso no pueda mejorar. Después de los 10 años igual seguimos tratando, qué sé yo, no hay un punto de corte. Claro, pero tengo un riesgo de que me quede una secuela más seria, más severa, más permanente. Ni hablar. Y también, así como se está desarrollando la visión a nivel cerebral, también, como un sentido, también está el ojo creciendo. Eso es un tema súper importante, que es el crecimiento ocular. El ojo crece hasta cierta edad, no hay un punto de corte exacto, 20 y pico, más cerca de los 30, pero hay un momento en el que el ojo tiene que dejar de crecer. Bien. Si el ojo crece de más, eso se transforma en una miopía axial, que es un tipo de causa la más frecuente de miopía. Perfecto. Y la miopía no solo hace que veamos mal de lejos y necesitemos lentes, eso es lo de menos, porque se soluciona con un lente o una cirugía. Sí. La miopía lo que hace, la miopía axial, al estar todas las estructuras del ojo más estiradas, sobre todo las de tipo patológicas, las que son de 6 dioptrías para arriba, o sea, miopías importantes,
todas las estructuras del ojo están como más estiradas, Sí. como si tuviese todo más débil. Es Exacto. como agarrar, no sé, una servilleta y estirarla. Eso eventualmente tiene más riesgo de romperse. Entonces el paciente con miopía axial, miopía patológica, tiene más riesgo de desgarro de retina, desprendimiento de retina, glaucoma de ángulo abierto. No es que lo van a tener todos los miopes. Insisto, Más si vos riesgo, tenés, es una condición que te predispone te a predispone tener un más. riesgo mayor. No es lo mismo una miopía de -2, Sí. una miopía de -6. A partir de ahí para arriba, Ya tenemos que importa. estar como Hay miopías de alertas. -20, ¿me entendés? O sea, Claro, entonces impresionante. es un ojo estructuralmente patológico. Claro, ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque vos te operás de láser, tenés miopía, te operás de láser, tu visión mejoró y ya no necesitas más lentes probablemente. sí. Pero seguís siendo miope. Tu ojo sigue siendo un ojo Tu largo, ojo sigue siendo un ojo tenés los mismos riesgos de antes. deforme. Entonces, para mí es muy importante cuando un paciente se quiere operar Sí. que entienda esto. Contame un poquito más de esa. También tenía pensado preguntarte por la cirugía láser. Es el LASIK. Sí, hay muchas cirugías en realidad láser. Ok. La más digamos, conocida hoy en día es el LASIK. ¿Por Bien. qué? Básicamente, cuando hacemos una cirugía refractiva láser, lo que hacemos es, muy a simple, a grandes rasgos, pulir un poquito la córnea. Un Le rayo damos- láser. Sí, le aumentamos la curvatura o le quitamos curvatura según lo que necesite. Bien. Básicamente, el paciente con alguna alteración refractiva tiene algunas estructuras más curvas o más planas. Bien. Entonces jugamos con eso un poquito. Perfecto. Pero no estamos tratando el problema de raíz. Estamos como poniendo un parchecito. Es como parchecito. decir, me tapo la ojera con maquillaje, pero la ojera está ahí. Claro. Entonces, hay diferentes tipos de cirugías láser. La que se hacía antes, mucho más, todavía se sigue haciendo, pero mucho más, es la PRK, que básicamente lo que se hacía era, se levantaba el epitelio corneal, la córnea tiene muchas capas, se Sí. levantaba la capa más superficial, se hacía el láser ahí y directamente se dejaba eso que tenía una úlcera, que duele y molesta, y eso solito se iba curando. Bien. Pero eso es un postquirúrgico más doloroso, lleva más molesto, más riesgo de infección, aunque no cierra bien la úlcera. Pero bueno, algunos pacientes tienen que hacer esa técnica porque, bueno, solo pueden esa. Después está la técnica, está la SIC, que básicamente la diferencia con la otra es que se levanta como un flap, como una ventanita de la córnea, pero se hace el láser y después se vuelve a poner. Entonces, el postquirúrgico es mucho más cómodo, más rápido, menos riesgo de complicaciones. Y ¿Es segura a largo plazo? ¿Es segura a largo plazo? Sí, siempre y cuando esté bien indicada. Perfecto. Es decir, me encantó. Tiene que tener el paciente un grosor mínimo de córnea sí. Para poder levantar la tapita y volver a ponerla. ¿Sí? Si no, no es candidato para eso. Perfecto. El paciente tiene que ya tener una estabilidad refractiva. Si esa miopía o esa alteración refractiva sigue progresando, te operaste hoy y en unos años volvió. Pero bueno, si todas esas condiciones se dan, que en general lo que pasa, es así, sí, es una buena alternativa para el que lo tiene indicado. Sí, siempre entre los 40 y los 50 años, ahí hay un paréntesis, como un gris, una zona gris. Sí. ¿Por qué? Porque después de los 40 empieza la presbicia, claro. La dificultad para ver de cerca. Es parte de la vida. Antes se asociaba al envejecimiento porque vivíamos 30, 40 años. Hoy ya marca la mitad de nuestra vida. Sí. O sea que si tenés presbicia no sos viejo. ¿Sí? Solamente que, bueno, el ojo es imperfecto y no evolucionó en ese sentido y quedó ahí con eso. Perfecto. Entonces, a veces ahí, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? El miope, por las características de su ojo, sí. al miope se le atrasa la presbicia. Ese típico paciente que a los 40 y pico está usando lente para ver de lejos, bueno, vos vas a tener ese beneficio. Seguro, sí, yo tengo vamos a estar todos con lentes de cerca y el miope va a estar con lentes para ver de lejos, pero va a ver mejor sin nada. Con su miopía natural va a ver mejor. Compensa. Porque cuando nosotros damos un lente para presbicia, lo que hacemos es miopizar un poquito el ojo. Me encanta. Dato, ¿no? ¿Qué pasa si me opero de miopía en ese contexto donde ya tengo presbicia? Empeoro. Estás cambiando un problema por el otro. Yo le digo siempre al paciente, depende qué te moleste más a vos. Si a vos lo que más te molesta es el lente para ver de lejos, operate de miopía, pero vas a empezar a usar un lente de cerca. O sea, el paciente lo tiene que saber, después él decide. Claro, a veces cambias una cosa por otra. Es cambiar un lente por el otro. Claro. Ojo, no siempre la cirugía refractiva es con láser. Como decía, depende de cuánta graduación tenés, no podemos pulir tanto la córnea hasta perforarla, o sea, hay un límite, digamos una ventana, y si el paciente ya tiene mucha graduación o no tiene una córnea con suficiente espesor, ya pasamos a las lentes intraoculares. Perfecto, perfecto, me encantó. Quiero hacerte algunas otras preguntitas antes de que nos quedemos sin tiempo, capaz algo un poquitito más tipo ping pong, en relación a un montón de mitos. Uy, sí, me encanta esta. Vamos cortito y al pie con estos que son varias y me parece que son re importantes. Leer con poca luz, ¿daña la vista o solamente molesta?
Como daño, no daña, sí va a generar alteración, más fatiga visual. Es uno de los gatillos que genera fatiga visual. Perfecto. Sí. Y te vas a arrugar porque vas a estar así. Las zanahorias. La Comer zana- zanahoria. ¿Mejora la vista? A ver, no es que. Ahí es como una falacia, digamos. Es como la zanahoria tiene vitamina A y Sí. betacarotenos. Necesitamos vitamina A y betacarotenos para ver bien, sobre Bien. todo visión nocturna. No es que por eso los conecto los conceptos y digo, comés zanahoria, entonces por eso no usás lentes. Perfecto. Che, veo Necesitamos. re mal, sabes que te falta zanahoria. No, la vitamina A y los betacarotenos están primero en un montón de vegetales, no solo zanahoria. La zanahoria se ganó la fama. A ver, alimentación variada y un montón de factores que influyen en la visión. No es Perfecto. magia. O sea, que tiene un poco de verdad y un poco no. Me encanta. Después, sentarse muy cerquita de la tele. ¿Afecta? Creo que volvemos un poco a lo que veníamos hablando Sí, tiene hace que un ver rato. con el tema de la visión cercana. Obviamente la luz de la tele, eso encandila, o sea, es mucha luz para el ojo, no es lo mismo que la luz del sol, claramente, pero no deja de ser luz artificial que a largo plazo puede llegar a dañar. ¿Qué Hay pasa muchas con cosas la que se luz están artificial? estudiando. ¿Qué pasa con la luz artificial y con todos estos lentes, los blue blockers también? ¿Me los tengo que comprar? Estaba esperando ¿Tengo que que me asegurarme? Sí, me faltaba esa. Estaba Re esperando que me importante. preguntes eso. Si vos Re pones en Google importante. hoy Blue Blocker, más o menos que te quedas ciego si no usas el filtro de luz azul. Acá me van a odiar todas las ópticas. A ver, concepto re importante y es lo que más me importaba aclarar hoy, así que menos mal que me lo preguntaste. Bien, porque me voy a olvidar. La luz azul es parte del espectro de luz visible del sol. Así O es. sea, del sol tenemos luz visible, que es la que hace que podamos ver, básicamente, y después hay luz que no vemos. Ahí entra la luz UV, por ejemplo, ¿no? La que daña. La luz azul está muy cerca de la luz UV, dentro del espectro de luz visible. Uno hoy habla mucho de la luz azul en relación a los dispositivos, las pantallas, las luces LED, pero en realidad la mayor fuente de luz azul es el sol. El sol tiene casi 300 veces más luz azul que la computadora. Además de tener la luz UV que ya está comprobado que genera daño. Entonces, cuando el paciente me pregunta, ¿tengo que usar un lente que bloquee la luz azul? Blue Blocker, Blue Cat, como lo quieran llamar. Mi respuesta es depende. ¿Para qué lo querés usar? ¿Lo querés usar para evitar un daño en la retina por la luz azul asociada a las pantallas? No. La Academia Americana de Oftalmología misma lo dice. No hay estudios que confirmen que la luz azul de las pantallas vaya a dañar la retina. Sí hay estudios en laboratorio con animales, o sea, con ratones, que vieron acumulada la luz azul en ciertas dosis, ¿no? En ciertos Sí. lumens, que generaba daño en la retina de estos ratones, pero todavía eso no lo podemos extrapolar al ser humano, porque es mucha menos la cantidad de luz azul de la pantalla. Entonces, tal vez en unos años se ve que es así, pero hoy no lo podemos No lo confirmar. podemos confirmar. Sí podemos confirmar que si no te proteges de la luz del sol, con luz azul y luz UV, Me sí encanta. vas a tener daño. Eso sin Esto duda. también lo hablo un montón cuando hablamos de los protectores solares con o sin color. Me dicen, che, estoy todo el día con la compu, tengo tipo mucha luz azul, me va a empeorar el melasma. Te va a empeorar mucho más el melasma la luz azul que viene del sol. Los 10 minutos que salís a pasear al perro, que decís es un ratito, eso te va a dañar mucho más que la pantalla. Total. Entonces, eso por un lado. Entonces, si lo vas a usar para protegerte, no. Digamos, no te va a cambiar en nada hoy por hoy, ¿sí? Si lo vas a usar para disminuir la fatiga visual, es un tal vez. Es decir, todavía hay muchas teorías. En algunos estudios se ha visto que hay personas que notan mejoría de estos síntomas de fatiga visual cuando usan un filtro de luz azul frente a la pantalla, Sí. pero todavía no se sabe exactamente por qué, porque en algunas no se vieron esos resultados. Mm. Incluso una de las teorías habla de un efecto placebo. Eso sí está comprobado y hay evidencia. Perfecto. Por lo cual, si el paciente me dice, lo quiero usar por el tema de la fatiga visual, mi respuesta va a ser, si querés, sí, pero primero la regla de la 20-20 y el parpadeo. Me encanta. Eso sí está Y en demostrado. relación a la producción de melatonina, Y ese es el tercer punto. Si lo vas a usar a la noche para exponerte a las pantallas, ya un par de horas antes de ir a dormir, ahí te lo voy a recomendar. ¿Por qué? Porque la luz azul de día la necesitamos para estar vigiles y de noche no la queremos para que nos ayude a inducir el sueño mediante la vía de la melatonina. Ahora, algo importante es que no es magia. Si fuese solo por la luz azul y la melatonina, todos tendríamos insomnio, porque estamos todos con el celu en la cara, en la cama. total. O sea que estar despiertos y estar dormidos es mucho más complejo que luz azul sí, luz azul no. Es re importante, pero hay otros factores, incluso hormonales, incluso exponernos a la luz del sol de día en horarios prudentes, ¿no? Eso es importante. Con protección. O sea, luz del amanecer, luz del atardecer es como la luz más beneficiosa a nivel fisiológico. Pero bueno, yo lo que le digo a mi paciente es, si no te queda otra y vas a tener que exponerte a la luz de la pantalla antes de dormir, va a ser mejor que lo uses a que no lo uses. Perfecto. Pero bueno, no es magia. Me encantó, quedó clarísimo. O sea, no es magia, hay muchas cosas que todavía no podemos confirmar científicamente,
Pero sí me parece clave aclarar que la mayor parte de la luz azul proviene del sol y no necesariamente de las pantallas. Así Exacto. que también me parece re importante. Y la pantalla más que la luz azul es el cómo me expongo. Perfecto. Y última cosa que te quiero preguntar porque lo estoy viendo y estoy se ve que el algoritmo enganchó que me interesa. ¿Qué es esto de que la gente se cambia el color del iris? Ay, ¿Me explicás? me duele en mi ¿Qué es corazón eso? oftalmóloga. Bueno, ¿Y lo hacen oftalmólogos? lo hacen oftalmólogos. La mayoría de oftalmólogos no estamos de acuerdo con eso. Bien. Siempre vuelvo a lo mismo. Tal vez en unos años hay una técnica súper segura, pero yo siempre parto de lo mismo, que es, me cuelgo, siempre parto de lo mismo que es, la salud siempre tiene que estar por encima de la estética. O sea, no se puede separar belleza de salud. Al final la belleza y la estética viene de la mano siempre, ¿no? Pero Sí. en general el que se cambia el color de ojos lo hace con fines estéticos. Total. Lo primero que voy a decir es que el iris, que es la parte de color del ojo, es algo que nos hace únicos, como nuestra huella dactilar. Así que para mí eso es como ir en contra de tu De tu biología, de tu identidad. naturaleza. O incluso es un marcador biométrico. Y vieron que hay gente sacando fotos de los iris. Ojo con Sí, eso, es porque verdad. eso es como estar poniendo tu huella en algún lado. Ay, yo hice eso. Bueno, es súper lindo, pero no sé qué. Incluso a uno pagan por eso. Porque Yo pagué lo hagas. por eso, lo tengo ahí. Pero algunos lugares te pagan a vos Alguien porque lo tiene hagas. mi- Así que ojo, porque si te pagan por eso, porque algo van a sacar. Tremendo. Así que sí, yo- no tengo nada importante, pero Tengas el color que tenga de ojos, no hay un iris que se repita. bien. Lo que pasa es que a simple vista no se nota, pero la lámpara hendidura, Sí, pedirle a tu oftalmólogo que te saque una foto en la lámpara para ver tu iris, para vos, quédate la vos la foto, sí. y vas a ver que cada iris es único. Entonces, Perfecto. primero eso. Segundo, ya yendo al tema médico, me parece que es poner en riesgo la salud porque ningún procedimiento quirúrgico, ni siquiera así, nada está exento de riesgo. Lo que pasa es que uno minimiza los riesgos con las Sí. indicaciones adecuadas, estudios, preparando al paciente. Entonces, exponer al ojo a una cirugía, a un ojo que ve bien, Sí. a una cirugía que implica riesgos en la visión, que toca la córnea, porque hay diferentes técnicas, me parece que es algo que no se justifica para nada y me parece que ante todo no dañar como médicos, ¿no? Ante todo, Partimos de esa base. no, Daniel. Entonces, o se toca la córnea y se pigmenta la córnea, se usan unos pigmentos, se hacen como unos túneles en la córnea y se ponen unos pigmentos ahí biocompatibles. Esa es una opción. Lo otro que se hace es pulir un poco el iris, que es la parte de color del ojo, para generar una atrofia y que eso aclare el color de ojos. Y lo tercero son directamente como unos semi-anillos digamos, artificiales que reemplazan al Que iris. además queda horrible, o sea, te das cuenta, te queda un ojo y dices, mirá qué natural este color de verde. No, es un o sea, verde fluo. Desde técnicas horrible. superficiales hasta técnicas que entran adentro del ojo. Ah, Yo no lo recomiendo y vuelvo a lo mismo. Tenemos que poner en la balanza, digamos, sí, aceptar la individualidad, aceptar las cosas que nos hacen únicos querer a nuestro iris. y pídanle poner la salud siempre y la funcionalidad por sobre un objetivo estético que hasta es algo muy subjetivo, porque hay un montón de, 100%. digamos, ¿quién dice que un color de ojos es más lindo que otro? Mira, y le voy a Así contar que- algo, dato, así que esto nunca lo cuento, pero cuando tenía 15 años, no sé qué flashé, pero usé durante un par de meses lente de contacto de color, claro. 15 años, uno está explorando cosas, no sabía nada de oftalmología, claramente. Lente de color celeste. Y un día, hablando con una amiga del colegio, me dice, el día que seas madre y tu hijo te mira a los ojos, ¿cómo ¿A qué va vas a mirar? Me pasó eso. Ese mismo fin de semana, estaba saliendo con un chico y el chico me dice, qué lindos ojos que tenés. Ese mismo día me saqué los lentes de contacto. Dije, si este chico gusta de mí por los ojos que no son míos, ¿qué estoy vendiendo al mundo? ¿De quién ¿Qué estoy gusta? mostrando de mí? ¿De quién gusta? Así ¿No que fue gusta una de buena mí? lección de vida para Caro de 15 años. Me encantó. Me encantó. Perfecto. Bueno, Carito, tenemos que cortar porque nos quedamos sin tiempo, pero va a haber una parte 2 seguramente porque me Seguro. quedé. Es tremendo, es terrible. No tengo poder de síntesis. Siempre me quedo con un montón de cosas que me Nada, falta yo me voy por las preguntar. ramas. No, y me quedaron 1000 cosas por preguntarte, así que va a haber seguramente una parte 2. Pero bueno, ya con esto pudimos informar Un muchísimo montón. a la gente que nos está escuchando. Así que gracias por venir Gracias a a vos Nerds por Club. invitarme. Y podés volver cuando quieras. Choque de varitas. Yo que varitas. Nos vemos en el próximo episodio de Nerds Club.